Tenemos a doña Zoila Torruco, qué gusto. ¿Dónde anda doña Zoila? Sí, bienvenida Zoila, qué gusto saludarla. Pues vamos a iniciar. Empiezo saludando a la directora y directores de ámbito regional, a Irene, a Gaspar, a David, a Efraín y a su equipo en Oaxaca. Muy buenos días a todas y a todos. Buenos días. Muy buenos días. Buen día, Saludo médico. también con afecto Buen día, a Javier y a día los a todos. colegas de Chiapas. Muy buenos días. Buenos días a todos. Buenos días a todos. Saludo también a Jorge y a sus colegas de Oaxaca. Muy buenos días. Buenos días, médico. Buenos días, médico. Buen día, médico. Y por supuesto a Manuel y a los colegas de Tabasco. Muy buenos días. Buenos días, médico. Buenos días, médico. Buenos días, médico. Buenos días. Y a nombre de este gran equipo de la Dirección Regional Sur del INEGI, licenciado Genei Torruco Sarabia, tengo el agrado de darle la más cordial bienvenida a esta sesión de Jueves de Fomento, en la que semana a semana los mandos medios de la Dirección Regional Sur nos reunimos para tratar asuntos de interés y relevancia. Y eventualmente tenemos días de fiesta como hoy, en donde tenemos a un distinguido invitado como usted. Un saludo afectuoso, bienvenido. Y si me lo permite, le voy a pedir al biólogo Manuel Ancona que sea tan amable de presentarle a este gran equipo. Por favor, Manuel. Y pues muy buenos días a todas, a todos aquí en la Dirección Regional. Bienvenidos a los invitados especiales, pero en especial al licenciado Genei Torruco Sarabia, que precio ser su amigo, y yo voy a presentar al profesional, al historiador, pero al extraordinario ser humano que conozco desde hace muchos años. El licenciado Genei Torruco Sarabia nació en Huimanguillo el 1 de marzo de 1941. No lo sabía, pero es Piscis. Yo creo que ahí vienen las afinidades. Radica en Villahermosa desde hace poco más de 20 años. En el 84 llegó, estudió la licenciatura en Economía en la Universidad Nacional Autónoma de México, y su título que obtuvo fue correspondiente con mención honorífica Estudios Económicos del Estado de Tabasco. Ha prestado sus servicios en diferentes instituciones como el Banco de México, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Fertilizantes Mexicanos, Petróleos Mexicanos, y en muchas áreas del gobierno del Estado de Tabasco. Desde 1986 es investigador de la Dirección de Educación Superior e Investigación Científica de SIC, ahora Subsecretaría de Educación Media Superior de Educación del Estado. A partir de 1988 lleva ya 33 años como profesor investigador de tiempo completo en la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, la máxima casa de estudios aquí en esta entidad. Fue representante de la Secretaría de Educación y Cultura y Recreación en Tabasco en la segunda reunión regional de expertos de Naciones Unidas en nombres geográficos de toponimia en septiembre de 1986 en Aguascalientes. Es miembro activo del Colegio Nacional de Economistas, Delegación Tabasco. Fue consejero de la Comisión Estatal de Derechos Humanos a partir del 2005 al 2016. Fue presidente de la Academia de Historia, la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco de 2009 a 2020. Fue nombrado cronista municipal del centro a partir del 2016. Fue reconocido como ciudadano distinguido de su municipio natal, Huimanguillo, en mayo de 2019. Suman cientos de conferencias, mesas redondas, pláticas, donde ha participado tanto en foros estatales como nacionales. Además de ello, es un investigador ávido y un escritor con muchísimos elementos, y dentro de sus investigaciones publicadas tiene Villahermosa, nuestra ciudad, un trabajo que ha publicado ya 13 tomos en el transcurso de 1987 al 2006, conteniendo más de 7,066 páginas. Estudio Económico del Estado de Tabasco en 1969. Huimanguillo, Tabasco, Geografía, Historia y Sociedad y Economía en un municipio en 1976. Huimanguillo, Tabasco, sus límites geográficos en 1976. Historia Económica de Tabasco, la caña de azúcar, un ensayo en el 87.
Historia económica de Tabasco del siglo XIX, la historia general de Tabasco, el tomo 2, en 1994. Villahermosa a través del tiempo, en Tabasco, más agua que tierra. Todo esto es muy breve para lo que yo sé y el aprecio que se le tiene. Por todo ello, licenciado Genei, bienvenido y el foro es suyo. Lo escuchamos con avidez. Pues muchas gracias. Eso es un honor, señor director. A todos ustedes los felicito porque merecen mi admiración. El gran trabajo que está haciendo el INEGI está reflejado en el desarrollo, en el progreso de este país y de cada una de las entidades federativas. Cuando me invitan a través del licenciado Sierra Camacho y la licenciada Rubí Espino para estar con ustedes en esta oportunidad, no hubo ninguna duda que tenía que estar. Moralmente estoy con ustedes, siempre. Y lo sabe muy bien el amigo Ancona. Entonces, pues, yo lo que quiero es platicarles mis experiencias con las estadísticas. Ingresé a la Universidad Nacional Autónoma de México en 1961 a estudiar el quinto año o el segundo año de preparatoria. En la preparatoria número 4, ahí en Puente de Alvarado. Ingresé a la carrera de Economía en 1962 al 66. 5 años, mi generación, 62-66. Y claro, en las diversas materias que llevé allí en la carrera, se comentaba siempre que uno de los grandes problemas de México era la confiabilidad en las estadísticas, que para poder planear, programar, había que tener muy buenas estadísticas. Y mucha gente se quejaba. Curiosamente, cuando ingreso al quinto año de la carrera, el último, me entero que en el Banco de México hay una plaza disponible y ahí voy. Y por fortuna no tuve ningún problema para ingresar al Banco de México. A través de un examen oral, a través de un examen escrito, ingresé el 1 de abril de 1966. Me senté por primera vez en un escritorio en el Banco de México a trabajar. Y curiosamente, el trabajo al que me llevan ahí fue al estudio de la matriz de insumo-producto. Imagínense usted todas las estadísticas y los datos y lo que significa la matriz de insumo-producto para cualquier país, cualquier estado. Bueno, ahí corre el tiempo y allí hago mi tesis profesional. Me llevé 2 años haciéndola, un estudio económico del estado de Tabasco, precisamente, que allí tengo una lámina donde señalo, mostramos la portadilla y una parte de la bibliografía utilizada. Ahí está. Tesis que para optar, porque me decía, oye, pero ¿por qué optar? Pues sí, hermano, vengo a optar, no vengo a obtener así abiertamente. Alguien me aconsejó, no, uno va a presentar su tesis y vas a optar por el título, por el grado, con lo que sea, y allí está usted. Parte de la bibliografía, como vemos, Comisión Nacional Consultiva de Pesca, Dirección General de Estadísticas, que es donde, curiosamente también, en el Banco de México, aparte de llegar allí a trabajar en la primera experiencia fue estar allí revisando, ayudando a la matriz de insumos productos y me encomiendan dedicarme a elaborar los índices de producción, índices de precios y otros índices que
publica hasta el día de hoy el Banco de México. Ese trabajo que me asignaron me llevaba a visitar infinidad de instituciones, de empresas y obviamente la Dirección General de Estadística, que por cierto estaba muy cerca ahí del Palacio de Cobián, que le llaman en Bucareli, ¿verdad? Y conocí a un muchacho paisano, casualmente de nombre Samuel Paz. Allí estaba. Bueno, pues ahí iba yo cada mes, cuando menos, a recoger las estadísticas. Y lo mismo en Petróleos Mexicanos, que hice amistad con la gente ahí encargada de este asunto de las estadísticas de la producción de Pemex, e incluí en mi tesis un cuadro que nunca lo he visto en otro lado. La producción de petróleos por municipios y por pozo. Así está en mi tesis. Entonces me estuve familiarizando a diario con la cuestión de las estadísticas. Como presento aquí a ustedes un cuadro de la población de Tabasco, del municipio de Centro, del que soy cronista, y de la capital, Villahermosa. Siempre he estado metido con las estadísticas, me ha gustado, ahí está, evolución poblacional del estado, Centro y Villahermosa. Y claro, como ustedes dominan muy bien estas cosas, ahí está la evolución de la población. Vamos a actualizarlo con los datos de 2020 prontamente, el municipio de Centro y la capital Villahermosa. Y se observa qué proporción de la población del estado está en el municipio de Centro, qué proporción de la población está en la capital del estado. Y allí lo vemos que no ha bajado esa de un 25% la concentración de población que tenemos aquí, como en muchas partes seguramente. Pues bien, esas grandes experiencias. Además, yo he dado clases principalmente en las carreras de historia y sociología, y felizmente encantado con esas materias, que les comento al margen. Ayer, día 1 de septiembre, como decía el maestro Ancona, después de 33 años exactamente, me jubila la Universidad Juárez, a solicitud mía, ¿verdad? Así que tendré más tiempo para hacer trabajos, estudios, como los he venido haciendo a través de mis años. Yo también tengo la satisfacción de conocer a algunos amigos economistas y de otras carreras que le han echado muchas ganas al estudio, al análisis estadístico. Uno de ellos hay un licenciado, Eduardo Estañol Vidal, economista también, que ha publicado algunas cuestiones sobre población y otras cosas, y se dedica a la docencia totalmente. Da clases en la Olmeca, en la UJAD y en otros lados. Un tipo muy dedicado a estas cosas y domina muy bien las estadísticas. Es un tipo también que está siempre atento a las cuestiones estadísticas. Tengo en la memoria una tesis profesional de una dama de Oaxaca, pero que de apellido de Jibe. Hay un apellido de edad muy especial, distinguido, ubicado en Oaxaca. Pues esa dama escribió su tesis, hizo un trabajo sobre la evolución de la población de Tabasco, curiosamente. Por desgracia, no pude obtener un ejemplar de esa tesis, ni me la robé, ni nada por el estilo, pero la tengo muy presente de su gran trabajo, y mis respetos y felicidades por si esta dama se entera
de la trascendencia que tuvo su tesis sobre la población de Tabasco. Una de las cosas que a mí me ha llamado la atención cuando enseño ahí en la carrera de sociología o enseñé de historia, decirles a los muchachos, procuren que todo cuadro estadístico derive en una gráfica. La forma más fácil y sencilla de entender un fenómeno es una gráfica, que a un vistazo nos refleja el comportamiento. Y allí precisamente agregamos nosotros unas gráficas de la población del estado, del municipio de Centro, y hasta nos metimos a separar también con datos de ustedes lo de la población femenina y masculina. Reciente, acabo de leer en la prensa que ustedes hicieron una muestra de la condición de las viviendas. Un dato extraordinario eso, que refleja muy bien la situación socioeconómica de la población. Y quiero decirles, yo recuerdo que en años pasados, a la hora que yo estudiaba los problemas de México, del Estado, encontraba el dato de viviendas de propiedad del habitante y las viviendas rentadas. Yo quisiera volver a ver eso en los informes, en sus anuarios estadísticos. Es un dato, ahora con esto que acaban de hacer de la muestra, ¿verdad?, de la vivienda, pues se resuelve en parte esa inquietud. Pero yo recuerdo muy bien que existía el dato de viviendas propiedad, viviendas rentadas. Y pues podía uno analizar con mayor tranquilidad esa condición socioeconómica de la población en general de Tabasco. Y pues ahí tienen ustedes lo que me ha gustado manejar, todo cuadro estadístico, reflejarlo en una gráfica. Y allí tenemos lo de la población de Tabasco. Aquí está apareciendo la población, ¿verdad?, del centro de Villahermosa y la población femenina. Que hemos observado, ¿verdad?, a través del tiempo cómo la población femenina viene creciendo y en cierto momento rebasando a la población masculina. Y yo les decía a mis alumnos alguna vez, esto les debe servir a las muchachas especialmente para cuando si se quieran ir de un lugar, en este caso de Tabasco, oye, no se vayan a ir donde la población femenina es superior a la masculina. Eso les va a crear competencias emocionales. Hay que ir, en el caso de las mujeres, y a la inversa a los hombres, a donde está el sexo opuesto en mayor cantidad. Hasta para dar esos consejos sirven los datos estadísticos. Yo les quiero comentar algo que me ha llamado poderosamente la atención. Les decía yo al principio de nuestra comparecencia aquí. Hay un personaje que ha quedado prendido en el ánimo de los mexicanos y el respeto que se ha mantenido de don Adolfo Ruiz Cortines. Ojalá y todos sepan, y si no, pues aquí les va la aportación. Don Adolfo Ruiz Cortines fue nombrado jefe del Departamento de Estadística Social en el gobierno nada menos que de don Plutarco Elías Calles. Y don Adolfo estuvo allí más de 30 años trabajando en fue el Departamento de Estadística Nacional. Estaba él
ligado al general Jacinto B. Treviño, que fue secretario de Industria y Comercio. Y una gente a las que les he comentado a algunas personas, como al amigo Sierra Camacho, es de don Gilberto Loyo, una persona que recuerdo con mucho cariño también cómo impulsó los trabajos estadísticos y maestro de la Escuela Nacional de Economía. Pues don Adolfo Ruiz Cortines, muy bien saben ustedes, todo México debe saber, que llegó a la presidencia de la República. Y cuando mucha gente quizás lo criticaba de estar tantos años allí trabajando en estadística, de los dos textos que he conseguido o tengo en mi poder sobre la vida de Adolfo Ruiz Cortines, está uno de Miguel Alemán Velasco, con No siembro para mí, una biografía de Adolfo Ruiz Cortines, y un paisano nuestro tabasqueño, Juan José Rodríguez Prats, que sin duda lo conocen, han oído mencionar, también escribió un texto sobre don Adolfo Ruiz Cortines. Recomendables toda la vida esos textos, y yo aquí de el texto primero que mencioné de Miguel Alemán Velasco comenta precisamente cómo don Adolfo se relacionó con las estadísticas, llegando a ser el jefe del Departamento de Estadística Social, y ahí permaneció. Y lo que siempre he dicho antes de leer este texto, y que me lo confirma la apreciación, que don Adolfo, gracias a su trabajo allí, en la Dirección General de Estadística, en la División de Estadística Social, en todo lo que él trabajó ahí, se formó como una gran persona conocedora de México. Simplemente tenía en sus manos todo lo de la población, del problema que queramos pensar. Pero ahí estuvo don Adolfo puliéndose, formándose. Además que don Adolfo fue miembro importante de la Comisión Revisora de Hojas de Servicios Militares en 2024. Y eso le permitió un conocimiento pleno también del personal de nuestro Ejército Nacional. Seguramente que no lo he leído aquí con Miguel Alemán Velasco, ese trabajo de don Adolfo sirvió para formar el archivo de la Defensa Nacional, ¿verdad? Porque todos se comenta de su seriedad, de la honradez, la honorabilidad de don Adolfo. Veracruzano, para honor de los amigos que están por aquí cerca de nosotros. Esa es una de las cosas que más me ha impactado, de cómo el estar metido allí entre las estadísticas, de colaborar, de procesarlas, nos permite conocer precisamente a nuestro país, al Estado, a la región, a lo que ustedes quieran, ¿verdad? Y una de las cosas que voy a permitirme sugerir al INEGI, además de elaborar, de lo que están haciendo, de elaborar las estadísticas, de reunirlas, de revisarlas, pulirlas, hay que escribir, hay que hacer análisis sobre eso. Que lo han hecho, pero hacerlo ya como una actitud formal, permanente, de que se escriba, se reúnen las estadísticas, se elaboran los cuadros, y alguien o algunos de ustedes que se dediquen a analizarlos para publicar, hacer textos para que eso llegue también a la población y lo puedan interpretar mejor, lo comprendan mejor y vean el valor, la trascendencia que tienen las estadísticas. No podemos vivir
razonablemente informados si no tenemos estadísticas. Ya digo, a mí me dio mucho gusto leer en la prensa hace 2 o 3 días este asunto de las viviendas. Cómo están las cosas, cuáles son los problemas. Y dije yo, por ahí va el INEGI. Esa es la otra labor que falta o que debe redondearse, ¿verdad? Porque si salen eso, nos falta, están haciéndolo. Me fijaron un tiempo, ¿verdad?, que creo llevo apenas el 50%. Aquí la cuestión es, sigo comentándole algunas de mis experiencias o espero las preguntas y eso va a dar pie para poder exponer sobre algunos de los puntos que más les interesen. Usted dirá, señor. Como usted disponga, licenciado, si gusta, podemos dar otros 10 minutos para su exposición, lo cual nos permitiría tener un espacio razonable de comentarios, de preguntas. Bueno, yo digo, yo he tenido la fortuna, como leía el amigo Ancona, de trabajar en instituciones como el Banco de México, el CONACYT, Petróleos Mexicanos, Fertilizantes Mexicanos, y después fui director aquí de Fomento Industrial en el Estado, de un organismo que se llamó Fondo Mixto para el Desarrollo Industrial del Estado de Tabasco, y llegué a la Secretaría de Educación Pública como investigador y publiqué, entre otras cosas, la historia, digamos, de la caña de azúcar en Tabasco, que obviamente basado en estadísticos, datos estadísticos de los ingenios que han operado en el Estado, ¿no? Hasta 1987, que fue cuando hice ese estudio. Algunas de las cosas que me han gustado es haber escrito e investigado sobre la historia económica de Tabasco en el siglo XIX, que también está lleno de cuadros estadísticos. Yo no les quise abrumar con tantas gráficas relacionadas con eso, pero lo mismo mi tesis, pues obviamente un estudio económico donde trato sobre la infraestructura, la agricultura, la industria, ¿verdad? Y tiene una serie de cuadros también que pues reflejan con claridad la situación del Estado y por municipios también. Hablamos de la pesca, en fin, todas las actividades primarias, secundarias y terciarias se trabajan en esta tesis, que tuve el honor de que me dieran mención honorífica. El INEGI incluye en sus anuarios cosas tan interesantes como el mapa hidrológico de Tabasco, que lo aprovechamos también para nuestras conferencias, nuestras pláticas, y que lo incluimos aquí para esta exposición. Porque, pues, entre otras cosas, todavía se sigue discutiendo de si el Grijalba nace en Guatemala o dónde nace. Y yo he señalado que el Grijalba es un río tabasqueño auténticamente. Nace el Grijalba aquí, en la Majagua, a 5 kilómetros de Villahermosa. Claro, ha habido la confusión porque cuando
cortaron el cauce del río Mezcalapa en 1675, nuestros habitantes de esos días, para evitar que penetraran los piratas hacia la región de la Chontalpa, pues cuando después se creó la Comisión del Grijalva en 1951, los estudiosos, los que iban a programar las presas, las hidroeléctricas que están sobre el cauce del Mezcalapa, no del Grijalva, allí se confundieron porque pudieron navegar del Grijalva, pasaron al brazo del Mezcalapa que se incorporó al río de la Sierra, al río de Pichucalco, y que son los que dan vida al nacimiento al río Grijalva. Esas son de las cosas que explico, que discuto y que expongo con mucha emoción, porque inclusive he publicado en las páginas del Cronista, he publicado algunos textos de diferentes épocas donde se trata de explicar y aclarar que el Grijalva es un río que nace en Tabasco, no en otro lado, y que tiene como afluentes, pues, formadores, un brazo del Mezcalapa que se desvió allí donde está la región, el ingenio estuvo el ingenio de Nueva Zelanda, y que casualmente se incorpora al río de la Sierra, al río Pichucalco, para integrarse a la corriente, pues, del Grijalva. Y ahí está ese mapa extraordinario, para mi gusto, de la hidrografía de Tabasco, que incluye el INEGI en sus anuarios estadísticos del estado de Tabasco. Y me decía alguien, oye, si vas a dar una plática, muestra allí, ¿verdad?, los textos del INEGI. Pues ahí están. Y estamos, afortunadamente, con el apoyo de aquí de la Delegación Tabasco, que me han favorecido muy, muy bien. Y por eso estoy con todo orgullo y satisfacción participando aquí con ustedes en sus actividades. A la orden, señor. Manuel, si quieres coordinar tú la sesión de comentarios, preguntas, por favor. Pues médico, primero agradecer al maestro Genei y obviamente hay un cúmulo de situaciones con la larga historia en las diferentes situaciones. Tal vez, maestro, me gustaría nada más que nos pudiera comentar brevemente su proyecto de límites, o sea, de Huimanguillo, el proyecto desde el 76. Hoy traemos toda una dinámica súper complejo, con tecnologías, con imágenes y con la dura política de lo que el municipio es el autónomo para poder ver el ordenamiento territorial. ¿En qué consistía? ¿Cómo trabajó aquello? Porque además quiero comentar lo que el maestro, el licenciado Genei, es impulsor del municipio de La Venta, que todavía no lo hemos logrado en Tabasco. Bueno, no, yo no estoy de acuerdo con que se creen más municipios, porque ahí hay, como ustedes saben, hay varios proyectos. Está el de La Venta, está otro allá por el Triunfo, en Balancán, está otro en Cárdenas propiamente. Ahora hasta Playas del Rosario se quiere volver municipio, ¿verdad? Entonces, traería una serie de, pues, dividir el territorio, y yo creo que más que facilitar el desarrollo en sí de las comunidades, podría crear cierto desorden. Claro. Debilitar el desarrollo de Tabasco. Su proyecto del 76, maestro, perdón, su proyecto del 76, ¿en qué consistía? ¿Cómo lo trabajó? ¿Con imágenes, con documentos? ¿Cuál era la fuente? La fuente, pues primero la historia, a ver cómo se había integrado el municipio de Huimanguillo.
Y yo, pues, el historiador, creo que cuando trabaja uno con seriedad hay que decir su verdad. Yo me opuse a la creación del municipio de La Venta por una razón. Lo que es la villa de La Venta el día de hoy se constituyó, se integró por habitantes principalmente de Veracruz. Cuando surge la información de la potencialidad de La Venta, sobre todo en gas y crudos, empezaron a llevar trabajadores de Veracruz, de Tamaulipas, y esos son los que formaron en sí La Venta. Y yo le decía a la señorita Sandra García que allí hay unos parientes míos de Huimanguillo, de apellido Saravia, que ahí se fueron, los llevó su papá, mi tío Salvador Saravia, a radicar ahí se quedaron. Se han dedicado a la cosa de la mecánica, tengo entendido, ¿verdad? Bueno, pues mi temor fue a cómo se dan las cosas políticas, que con el tiempo los de Veracruz quisieran que Huimanguillo, que el municipio de La Venta pasara a ser de Veracruz. Está muy bien establecido el límite del río Tonalá, que también, como he difundido, tiene 3 nombres. En el origen, el río Tonalá se llama río río Pedregal. Después le dan el nombre de Tancochapa y finalmente Tonalá. Y así llega pues a desembocar al mar y a la barra que se forma ahí le llaman barra de Tonalá. Pues cuando hice esa investigación, precisamente porque allí el INEGI, aunque ya le quitaron lo de geografía, ¿verdad? Lo de informática, maestro. A ver, ahorita es Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Y Geografía. Ah, bueno, quitaron lo de informática. Así es. Pues yo estaba con esa duda, pero ustedes, con sus estudios y demás, le cercenan todo el litoral a Huimanguillo, que legalmente no está sustentado eso. Existe una ley de división territorial del estado de Tabasco de 1883, que hasta el día de hoy no se ha abrogado. Y en eso esa fue una de mis bases. Esa ley de división territorial la revisé con todo cuidado y llegué al convencimiento, pues, que Huimanguillo tiene litoral y los repartos agrarios que se hicieron en esa zona en los años 40, está muy claro que ese territorio que hoy donde están las localidades de... Son por el Alacrán, Cuauhtemoc, la parte de arriba que llega... digo, curiosamente en este momento se me fue de la mente los nombres de 4 o 5 localidades que están ahí en la costa, ¿verdad? Pues todo eso me llevó por eso a pelear que Huimanguillo tiene litoral históricamente, pero desgraciadamente ustedes también cortan el mapa a través de un río que va hacia Tonalá, ¿verdad? Y pues el caso es que en este momento Huimanguillo lo dejaron sin litoral. Pero ¿qué es lo que pasó realmente allí, históricamente? Resulta que, como la cabecera municipal, Huimanguillo está bastante retirado de la zona, por descuido de los presidentes municipales, de las autoridades municipales, abandonaron esa región. Ahí la dejaron. Y Cárdenas, especialmente cuando estuvo de presidente municipal, un militar
pues coronel, creo tenía el grado de coronel, que tenía un apodo nada agradable. Manuel Piñera Morales era el presidente municipal. Inteligentemente fue ahí a ver a la gente de la zona y les dice, oye, ¿qué les hace falta? No, pues que una escuela, y les hizo la escuela. ¿Qué les hace falta? No, pues que un centro de salud, y se los hizo. Claro, la gente empezó a sentir que era preferible pertenecer a Cárdenas que a Huimanguillo. Y en toda la historia, ningún presidente municipal, incluyendo a un pariente mío que todavía está hasta el día de hoy ahí, por segunda ocasión, José del Carmen Torruco, ni Chucho Madrazo, ninguno de los de huimanguillenses peleó eso, lo planteó. Cuando estuvo Benamar de la Fuente de presidente de Huimanguillo, en una ocasión llevó un grupo de policías armados para tomar posesión a la fuerza de esas localidades. Ojochal es otra, ¿no? De que está por ahí. Cuauhtémoc, sí, ya lo mencionó, Ojochal, Pailebot. Por fortuna la mente me está funcionando de nuevo, me está recordando. Todas esas localidades de Huimanguillo totalmente. Bueno, pero alguna vez platiqué con Eugenio Amat, presidente de Cárdenas, y me confesó acá, echándonos una chela por ahí, como dicen, en la plática me confesó que pues sí, que estaban conscientes que eso pertenece a Huimanguillo. Pero a Huimanguillo no solamente le han quitado ese espacio. Vea usted hasta dónde llegan las cosas. Cuando fundaron el famoso Colegio de Agricultura, allí logran que el presidente Díaz Ordaz expida un decreto diciendo que el Colegio Superior de Agricultura Tropical estaría en territorio de Cárdenas. ¿Qué hizo Manuel Piñera? Que Dios lo tenga en su santa gloria, como dicen. Compró un terreno en territorio de Huimanguillo. Así de fácil. La historia, por eso la historia es fabulosa. Si tú te vas a los datos históricos a buscar la cadena, el hilo de las cuestiones históricas, eso te va a resolver muchos problemas. Pues bueno, Manuel Piñera compra un terreno en territorio de Huimanguillo. Y como el decreto del presidente Díaz Ordaz decía que el colegio tenía que estar en territorio de Cárdenas, ¿quién se opuso? ¿Quién peleó? Y lamentablemente un huimanguillense, Carlos Agdú Martínez, notario público, se prestó a eso también. Y hacen las escrituras señalando que ese terreno estaba en Cárdenas. Desgracia del pueblo de que hasta sus mismos hijos no le jugaron chueco. Así llegué pues a todas esas cosas, mi estimado maestro Ancona. Muy bien, maestro, pues como ven, este tema desde el punto de vista de la historia, les platico la parte técnica. En algún evento de los primeros anuarios que todavía teníamos, aparecen de los planos todavía a mano alzada, la costa que era por supuesto de Huimanguillo, parecía un piquito, que es lo que señala el maestro, y luego ya cuando comienzan a darse los datos, pero una realidad que tenemos en Tabasco, y lo saben nuestros amigos historiadores del equipo de geografía, es que legalmente no tenemos tantos documentos que nos de ahí la referencia de 1800, inclusive los límites que tenemos. Y el otro caso que manifiesta del Colegio de Agricultura Tropical, el CESAT, es que a la mitad de la ciudad, en el periférico de Cárdenas, estamos en la ciudad de Cárdenas, de repente hay una franja, una pequeña franja que por decreto se hizo Huimanguillo. Entonces, se retomaron a Huimanguillo. Todos esos procesos, hoy el INEGI está trabajando con tecnología, pero de la par de las facultades del municipio, quien norma el ordenamiento territorial. Creo que es un tema apasionante desde el punto de vista de la historia. No sé si algún otro compañero quisiera hacer alguna pregunta, pudiera tomar la voz, por favor.
Yo quisiera hacer alguna pregunta, maestro Ancona. Adelante, Armando. Bien, me enteré de un ensayo, ya leyendo el currículum vitae del profesor Torruco Saravia, me enteré de un ensayo que publicó en 1979, los nombres raros en Tabasco. La pregunta sería, para la elaboración de ese ensayo, la utilidad de la estadística, los nombres raros en Tabasco, el ensayo de 1979, esa sería mi pregunta. Gracias. Pues usted sí que le hace a la llaga, a la herida, le raspa. Compañero Sierra, pues quizás sea uno de los que menos estadísticas tuve que utilizar. Porque pues se trata simplemente de buscar, ¿verdad? Aquí la maestra Flor Aguilar me pasa el texto justamente de las veces que se ha publicado. ¿Y por qué esto? Porque ha llamado mucho la atención. Inclusive Amado Nervo en 1906 publica un texto que lo menciono aquí como bibliografía que le llamó El Olimpo Tabasqueño. ¿Por qué? Porque aquí se encuentra usted personas, los Campos Elíseos en Tabasco. Se encuentra usted el nombre que se le ocurra. Y después, Andrés G. Duarte, el célebre maestro intelectual, profesor de muchas universidades, especialmente en Columbia, de la Universidad de Columbia, narra Andrés G. Duarte que en una serenata, como es costumbre todavía, por suerte, que llevaron unos muchachos, iban llevando a sus novias, dice, se encontraban allí al pie de la ventana Platón, Aristóteles y Sócrates. Cambio los nombres si se quiere, pero Andrés y Duarte, en su célebre texto Un niño en la Revolución Mexicana, le dedica un capítulo, un apartado a la tabasqueñidad. Y allí Andrés y Duarte toca el punto de los nombres raros. Entonces, pero lo trascendente es que históricamente, desde 1906, ya Amado Nervo habló del tema. Le llamó la atención, pues, y claro, Amado Nervo, con sus relaciones, sus amigos, pues se enteró de esto que pasaba en Tabasco. Aunque no faltó un tabasqueño destacado, político ilustre, que dijo, no, los nombres raros en Tabasco son Pedro, Juan, José, porque ya Aristóteles y Onassis también existe, ¿verdad? El nombre, porque el tabasqueño ha llegado al grado de tomar nombre y apellido de X personaje para tomarlo como solo nombre propio acá. Y también recordarán ustedes que en Sonora protestaron algunas gentes y lograron que el Congreso expidiera un decreto prohibiendo esos nombres, que lo han intentado también en Tabasco en esta legislatura que está terminando o que terminó hace unos días. Trataron también de, por decreto, prohibir que se dieran nombres raros a lo que llamamos raros, que ya, como dijo Ocampo Ramírez, no son raros. Ahora, pero ¿por qué el tabasqueño empezó a darle esos nombres a sus hijos? Cuando llegó aquí se iluminó un poco la tierra de Tabasco y empezaron a disponerse aquí de los libros de historia universal, la Biblia y otros textos, pues la gente empezó a ver que le gustaba el nombre de Robespierre, por decirles. ¿Ve? En Huimanguillo, un señor de apellido Herrera, ilustrado el señor, estudioso, don César Herrera,
a uno de sus hijos le puso Lyndon B. Johnson, como nombre propio. Herrera Acuña. Ese era su nombre oficial. Y no es vacilada, pues. A veces la gente cree que está uno inventando. Ahorita comentaba yo con el actual secretario de Cultura hace unos días algo del origen de su papá, de don Ramiro Chávez, de su abuelo, perdón, abuelo Ramiro Chávez, abuelo del actual secretario de Cultura aquí. ¿Qué sucede? Don Ramiro Chávez estuvo allí con don Platón Tapia, fíjese, Platón Tapia. Y corriendo el tiempo, este señor Ramiro Chávez, como sabrán también, aprendió a hacer las fórmulas en la farmacia. El doctor Platón Tapia eso se dedicaba, él tenía una farmacia y como hacían antes, ligaban las fórmulas. Se daba la receta y en la farmacia tenían que hacerte la medicina propiamente. Pues don Ramiro Chávez se fue a Cárdenas, puso una farmacia y posteriormente llegó a ser presidente municipal en la época de Garrido, les estoy hablando de los años 30. Allí estuvo y posteriormente se vino a Villahermosa y estableció la farmacia, la mejor, que ha sido una de las farmacias que más ha trascendido aquí en la capital. Pues así, mi estimado maestro Ancona. Muy bien. Los compañeros de Oaxaca, preguntar algo. ¿Mande? No, los compañeros de Oaxaca, no sé si quieran. A ver, me da mucho gusto. Algo en especial. Tengo ganas de ir. Ahora vi la Gexa, pero virtual. Yo quiero ir otra vez. Vamos a ir a Oaxaca. Aquí mi compañera Flor Aguilar López es de la Mixteca. De allá muy bien, nos dará mucho gusto recibirlo en esta tierra, maestro. Tlaxiaco. Ajá. Adelante, colegas. Si no, también los compañeros de Chiapas, también siempre ávidos de cultura y de historia. Por lo pronto, no, por el momento no. No preguntas. Paisana, ¿no? Perdón. Ahí estaba ya en la... Levantó la mano Luis Ortiz. Luis Ortiz Jiménez. Gracias, muchas gracias, médico. En primer lugar, para felicitar y agradecer al maestro Genei Torruco, pues por su distinguida y destacada participación, compartiéndonos parte de sus memorias respecto al uso de la información estadística. Yo cuando imparto la materia relativa a análisis de series históricas de datos, a mis alumnos siempre les comparto la frase que dice que la historia se cuenta mejor cuando se cuantifica. Y esto pues para darle más énfasis a lo que es el manejo de uso de los datos históricos de todo tipo de información, porque bueno, es la base para poder tomar decisiones en un futuro. Y bueno, en este caso quiero aprovechar la presencia del maestro Genei Torruco para plantearle lo siguiente. ¿Qué opina usted o cuál es su sugerencia para que las instituciones educativas de todos los niveles le den mayor énfasis o mayor importancia al uso de la información estadística, a la cultura del uso de la información estadística en materia de todas las diversas disciplinas que se pudieran ir formando y en todos los niveles, claro? ¿Qué opina usted? ¿Cuál es su sugerencia? ¿Qué propone para que nuestras instituciones educativas le den mayor fortaleza a este tema, a la estadística? Mire, amigo Ortiz, quiero decirle, cumplí 33 años de dar clases en la UJAT, el día 1 de septiembre, porque ingresé casualmente un 1 de septiembre de 1988 y casualmente la universidad acepta jubilarme un 1 de septiembre al cumplir 33 años de servicio. Así que aquí estoy celebrando eso con mi primera plática para el INEGI. Un orgullo, señores, estar con ustedes. Pues mire, amigo Ortiz,
he sugerido muchas veces que en las carreras tanto de historia como sociología establezcan la materia de demografía para el estudio de la población, donde necesariamente tendrá que hacerse recurrir a las estadísticas. Y he opinado, todo como lo dije ya, un cuadro estadístico siempre con su gráfica, para que la gente aprenda a analizar con facilidad. Como les digo, y yo lo uso en mis clases, porque también tenía la materia de economía política, y pues ahí teníamos que estar hablando de precios, de oferta, demanda, de cómo elaborar las gráficas, precisamente de oferta y demanda, de precios. Indispensable, amigo, que aprendamos a contar, a manejar las cifras, porque ha sido un gran problema nuestro tanto en las universidades como en nuestra convivencia diaria. Yo también di las clases de Mesoamérica y una de las cosas que me preocupó mucho fue el manejo que tienen del tiempo. Simplemente se han de acordar ustedes que cuando íbamos a entrar al siglo XXI, se armó una polémica tremenda de que todo el mundo decía que el siglo XXI comenzaba en el año 2000. Y aquí hay tanta fue mi protesta que aquí el periódico Presente me entrevistó y llegaron al convencimiento que no, que el siglo XXI comenzó el 1 de enero del 2021. Y eso yo hago mucho énfasis en mis clases y en mis pláticas. Estamos, y les pongo un ejercicio, siglo I, del año 1 al año 100. Siglo II, 101 al 200. Hasta llegar al siglo XV, al XIX, siglo XIX, 1801, 1900. 1901 al 2000, siglo XX. Estamos en siglo XXI, 2001 al 2100 terminará el siglo XXI. Y eso es estadística, es datos, y como decía muy acertadamente, a la historia hay que apoyarla con datos, con gráficas, con información definitiva que son los números, ¿verdad? Y eso a gente como yo lo difundimos y lo peleamos y lo discutimos en conferencias, en mesas redondas y demás. Muy bien, maestro. La licenciada Dora María Melchor quería hacer un comentario. Adelante, Doris. Dora María. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buen día. Ser tabasqueña, ¿no? No, yo soy de aquí. Porque de Oaxaca. Esa es otra cuestión, amigo, doctor, que la gente toma los nombres de los artistas y hay un montón de gente que se llama Dora María en honor a nuestra chaparrita de oro. Si pues muchas así, gracias. A tus órdenes. Pues aquí para felicitarlo por su brillante participación, dijera mi compañero Luis, apoyo totalmente su conversación ahorita que hace de usted en relevancia a esta experiencia tan magnífica que nos acaba usted de plasmar y que está dentro de toda su trayectoria laboral. Entonces, en este sentido, mil felicitaciones. Creo que cuando nosotros escuchamos a personas como usted, nos dejan la semillita de que tenemos que hacer muchas cosas más. En el área de promoción, nosotros vamos sembrando esta semillita a los diferentes usuarios. Y qué interesante que usted haya sido un ejemplo de ello en Tabasco. Y bueno, también tengo de manera particular un saludo del nieto de Ignacio Torruco de la Cadena, quien es hijo de Girla Torruco Acuña. Girla Torruco Acuña, sí. Acuña, exactamente. Le manda muchos saludos, su prima, hermana, y bueno, yo le comenté porque esta persona es amigo, muy amigo mío, Gabriel Rivas Torruco,
y le comenté que iba usted a estar presente y me dijo, oye, un saludo, de verdad, es un gran personaje, ya lo verás. Y ahora veo que la genética de los Torruco ahí están. Entonces, pues un saludo. Y tenemos otras famas, ¿eh? Claro, y si me permite que a la familia le podamos compartir esta experiencia vivida con usted a través de la grabación de la video, pues no sé, si usted lo permite, la compartimos con ellos. Claro que sí, ahorita nos está viendo, no sé si mis hijos también, pero está mi hermana Zoila Torruco Saravia en la Ciudad de México, que ya tuvo la atención el señor director aquí de referirse a ella, y la vimos un rato y está mi cuñado, su esposo Enrique Royce Pardo. Pues pero mire, es un honor. Un gustazo. Dora María, ¿cuál es tu Claro que sí, a sus decías? órdenes. Aquí en Oaxaca, jefa del Departamento de Promoción, y de verdad con mucho ánimo y entusiasmo siempre estamos con estos usuarios que así nos inyectan este dinamismo. Gracias, que tenga bonito día. Y a todos. Encantado, Dora María. Claro, gracias. David, Saúl Pérez. Perdón, nada más restaría, médico, que pudiera pues, clausurar. Terminamos esta charla, por supuesto, saludando también a Citlali Torruco, que también nos acompaña. Así es. Gracias, Manuel. Le damos oportunidad a David Saúl Pérez, que levantó la manita, que participe brevemente. Por mí no hay problema de tiempo, ¿eh? Estoy a sus órdenes. Gracias. Si quieres, continuamos. Gracias, médico. Gracias, maestro Manuel Ancona. Licenciado Gueney, quería preguntarle lo siguiente. Hace algunos años se empezó a hablar de la despetrolización de Tabasco, y no bajo el entendido de cerrar el petróleo, de quitar el petróleo de Tabasco, sino que la economía no dependiera del petróleo. Porque hace unos años acabamos de ver que a través de la declive de la actividad petrolera, básicamente lo que es la minería petrolera, Tabasco sufrió un descalabro impresionante. Los indicadores económicos como el ITAE, como el PIB, se vinieron a declive. La pregunta en ese sentido es, ¿se puede hacer eso? ¿Los otros sectores de la economía son lo suficientemente robustos como el primario, que era muy fuerte en Tabasco? ¿Se puede hacer eso? ¿O Tabasco va a seguir dependiendo de las actividades petroleras, como el declive anterior y el boom actual? Esa es la pregunta, licenciado. Gracias. Gracias a usted. Mire, mi opinión es que no es posible, porque si bien se quejan los paisanos de que Pemex no ha dado los suficientes empleos a los tabasqueños, yo estimo ahorita sí, a grosso modo, de que no hay menos de 5 o 6 mil, quizás 7 o 8 mil tabasqueños trabajando en Pemex. Claro, Petróleo Mexicano tenía compromisos con sus trabajadores de Poza Rica, que se viene abajo la producción en Poza Rica, ¿y a dónde mandamos a esa gente? A Tabasco, ¿verdad? De Veracruz también mucha gente ha venido acá. Pero a Tabasco ha llegado gente, por ejemplo, de gente que estudió en la Universidad Veracruzana. Mucha gente de la universidad nos encontramos aquí en la Universidad de Juárez, dando clases, investigadores y demás. De Puebla, en fin, de muchas partes. Tabasco fue un polo de atracción, como lo saben bien ustedes. Entonces, ¿cómo vamos a suspender una actividad que primero le genera al país? Ahorita estábamos oyendo ya al director de Pemex de que se va a rescatar la producción que se perdió con el incendio de una plataforma. Y ya digo, muchos parientes míos de apellido Torruco directamente han trabajado y siguen trabajando en petróleos. Ahí de Huimanguillo hay infinidad de personas jubiladas de Pemex, otros que aún ahí siguen todavía. De las Chuapas, Veracruz, tengo allí una familia que casualmente se apellida Torruco Saravia también. Y un grupo de hermanos están jubilados, digo, en diferentes años. El caso es, pues,
lo que pasó, y además hay un fenómeno muy interesante. Todos los trabajadores de Pemex, que anteriormente eran campesinos, y algunos con sus propiedades pequeñas de 2, 3, 5 hectáreas, y otros que eran jornaleros, al llegar a Pemex, imagínense, el jornal aquí no ha pasado de 100, póngale 150 pesos ahorita con los aumentos que ha promovido el presidente López Obrador. ¿Qué pasa? Una gente que estaba rayando 500, 600 pesos a la semana, va a Pemex y la catorcena, como cobran allá, ¿verdad?, los petroleros, se estaban llevando 2 o 3 mil pesos, para no exagerar. Ningún joven ni señor de cualquier edad que haya estado en Pemex quiere regresar a seguir siendo campesino, a echar machete y garabato por 600 pesos a la semana. Esa es una realidad. Y te digo, yo tengo parientes de mis 2 apellidos en varias partes de aquí, sobre todo de Huimanguillo, que vas a verlos después de 1 año o 2, pues ya tienen refrigerador, ya tienen televisoras, un aparato de televisión, y si es hasta el carro. El petrolero que trabaja bien y que no es borrachillo, que no anda ahí gastando a lo tonto, mejora su nivel de vida tremendamente. Le hace una casa de material o de mampostería, como dicen, ¿verdad? Y su piso, y le digo, y mejora sustancialmente sus condiciones de vida. Y muchos otros han aprovechado para estudiar. Infinidad de petroleros han apoyado a sus hijos para hacer una carrera. Pero hay la fama del petrolero que tiene un segundo y un tercer frente. Y ahí pues ya es otra historia, ¿verdad? Pero eso depende de uno. Lo mismo uno como profesional, cuando logra escalar algunas posiciones y mejoras tu sueldo, tus ingresos, de ti depende si fortaleces tu familia base, si tus condiciones generales de esa familia se mejoran o te dedicas a la pachanga. Pero el petróleo no se puede quitar de la vida de Tabasco, ya. Sería un error tremendo, y además, si lo que necesitamos, mire, siempre ha habido en muchas regiones del país y del mundo que se vuelven de monocultivo. Tabasco fue monocultivo desde siempre: cacao, plátano, y hasta que llegó el petróleo. No menciono café porque Tabasco no es gran productor de café, como otra cosa que trato de enseñar a mis alumnos. Cada cultivo tiene condiciones, exige condiciones. El café no se debe sembrar a alturas menores de 800 metros sobre el nivel del mar. Y Tabasco no tiene, solo acá en Tacotalpa, Teapa, una zona donde el nivel sobre el terreno, sobre el nivel del mar, pasa de los 500, 600 metros. Por eso el único café que realmente se produce en Tabasco formalmente es en Tacotalpa. Y ese tipo de cosas son las que hay que enseñar, llevarle a la gente para que se ubique, ¿verdad? El café que tomamos en Tabasco es chiapaneco o veracruzano. Muy bien. Muchas gracias, maestro. Médico. Estamos a la orden. Pues muchas gracias. Sería maravilloso poder seguir escuchándolo, licenciado Genei, pero tenemos que retornar a las actividades cotidianas en la institución. Solamente expresarle nuestra gratitud a nombre de todo este equipo de la Regional Sur, nuestra gratitud y nuestro reconocimiento por su destacada trayectoria. Y comentarle que coincido con usted en que cuando usted inició en el Banco de México en los años 60 y aún en los 80, cuando se creó el INEGI,
nuestro país carecía de información, había muy poca información. Sin embargo, a lo largo de los años hemos ido trabajando y ahora tenemos una situación contraria. Tenemos una gran cantidad de información estadística y geográfica sobre los más variados temas y nos hace falta trabajar un poco por el lado de la demanda. Y es parte del quehacer de mis compañeras y compañeros de las áreas de promoción y difusión, procurar que esta información se use, porque solamente ahí adquiere su verdadero valor. Y nos da mucho gusto tener a usuarios como usted que están ávidos de tener más, cada vez más y mejor información. Y le reiteramos nuestra disposición a seguir apoyando sus estudios y sus investigaciones. Y coincido con usted, un cuadro estadístico requiere una buena gráfica y también un buen mapa. Y ahora así lo estamos haciendo en el INEGI. Estadística, gráfica y mapa, porque es la manera como podemos captar mejor los fenómenos sociales, económicos, culturales que se desarrollan en nuestro país. Imagínense que yo llego a la carrera de historia, me dan clases de esa economista, que muchos me han echado la pintura encima, ¿no? Que como un economista de historia, pues tengo 30 años dedicados a la historia y como decía el maestro Ancona, un trabajo de 7,000 páginas a través de 17 años de la historia de Villahermosa, más otros trabajos como los que se han mencionado. Y desde que llegué a la carrera les dije a los muchachos de historia, no puede haber un historiador sin el conocimiento de la geografía. Yo no le leo a usted un texto si no tengo un mapa, si no estoy checando los lugares, a ver dónde fue esto, dónde estuvo, y trato de conocer la geografía lo mejor posible. Y hay algunos textos recomendables, por ejemplo, Los mares de México, hay un texto por ahí en la Bibliografía Nacional, que es una lectura preciosa y obligada para todos. Pero el historiador sin geografía no lo es. Perdone, pero la coincidencia con usted me emociona. Muchas gracias, licenciado. Nuevamente, muchas gracias. Saludamos con la hermana Zoila, a su cuñado, y desde luego nos despedimos de ustedes. Manuel, muchas gracias por invitar a esta personalidad a estas sesiones de Juegos de Fomento. Me despido de ti, del equipo de Tabasco. Muchas gracias. Buena jornada. Colegas de Oaxaca, muy buen día. Pues un abrazo a todos y a mis parientes aprovechando el viaje, ¿no? Y ahí les pido, si me siguen apoyando aquí a través del maestro Ancona con la historia del INEGI, ¿qué textos puedo leer para saber cuándo se funda el INEGI, cómo está su cambio a Aguascalientes? ¿Qué ha pasado, verdad? Excelente, pues contar verdades para el maestro, el licenciado Genei, por favor, Manuel. Por supuesto, revisaremos los nuevos documentos que recién salieron para poder hacerles llegar un ejemplar. Por favor. Y un abrazo, con mucho cariño. Javier, colegas de Chiapas, buenos días. Buenos días, médico. Hasta luego. Buenos días, hasta luego. Buen día. Hasta luego, médico. Buen día. Hasta luego, buenos días. Muy buen día. Hola, María. Chao, Genei, muchas gracias nuevamente. Buen día. Hasta pronto. Hasta luego, gracias. Esperamos verlo en Oaxaca pronto, maestro. Sandra. Pues me da mucho gusto, de veras. Felicidades. Muchas gracias, maestro. En particular, pronto nos reunimos para platicar. Le agradezco infinitamente la oportunidad de poder compartir sus experiencias. Sabe que siempre es bien recibido. Revisaré, hace unos días salieron unos documentos en digital, pero voy a conseguirlos en papel sobre la historia del instituto. Un dato que le va a servir para que tenga un poco, mucho, la gran historia que tenemos aquí en el país. Claro que particularmente del INEGI, ¿no? Un abrazo, mi admiración siempre. Mi afecto, mi respeto a todos ustedes. Felicidades. Gracias. Gracias, licenciado. Excelente.